Bueno, buenas noches, estimados alumnos. América y Leti que están conectados el día de hoy, 23 de julio del 2025. Les doy la más cordial bienvenida a esta asociación síncrona de nuestro curso de Contexto Económico 2 para la carrera de Licenciatura en Logística, Aduana y Comercio de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa y con nuestra última sesión de aprendizaje. Probablemente vayamos a tener una adicional, pero eso ya lo vamos a definir en estos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que dejamos visto en la última clase, que no la pudimos dar el miércoles, sin embargo por ahí la dimos el sábado y dicha sesión quedó grabada, al igual que esta sesión que va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se puedan conectar. Antes de iniciar con lo que viene siendo la explicación de los temas, que son temas relativamente muy sencillos, que vamos a verlos de una manera muy macro, vamos a comentar, si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, ya no sé si ya pudieron ver por ahí que ya están habilitados lo que viene siendo los trabajos de regularización. Esos trabajos de regularización, como se les comentó en un momento, van dirigidos a aquellos alumnos que dentro de la primera parte de este curso, es decir, en la unidad 1 y 2, no presentaron alguna tarea, pueden subirla en su trabajo de regularización para que como su nombre lo dice, regularicen la entrega de sus tareas. Y por ahí también está una actividad adicional que se llama video de puntos extras. Esta tarea también va dirigida a aquellos alumnos que en un momento dado quieran mejorar su calificación, y que obviamente pues en la evaluación que hayan tenido en lo que viene siendo eh, en la evaluación de algunas de sus dos tareas, pues no hayan salido lo suficientemente correctos, y pues obviamente pues le sirve para mejorar esa calificación, ¿ok? Y si se fijan también ya está por ahí lo que viene siendo el examen final. Este examen final obviamente va a constar de lo que es la unidad número 3, que es la que estamos viendo ahorita dentro de es lo que hemos estado viendo en estas sesiones, estas últimas dos sesiones y la sesión que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a aprovechar y obviamente entender que ese examen final va a estar disponible. Ahí, si mal no recuerdo la fecha, por ahí ya también se les publicó. Y obviamente va a venir única, reitero, exclusivamente de lo que viene en la unidad número 2. Sé que algunos, respecto a esta tarea final, me han estado mandando mensajes a algunos alumnos donde me solicitan que si la tarea la pueden hacer de manera individual. Lo ideal, como lo mencionó, creo que si mal no recuerdo Luis, que fue la persona que recién se conecta a la sesión en la clase pasada del sábado, es que la hagamos de manera, al menos, o preferentemente entre dos alumnos, porque se supone que una negociación es donde haya un acuerdo entre dos partes, ¿no? Y por ahí mencionaba el alumno que pues si ya se habían organizado para hacerlas en grupos, pues lo pueden hacer siempre y cuando sean pares, ¿verdad? Grupos de 2, de 4, como máximo para que puedan presentar su tarea. Es importante que si aquellos alumnos que no la vayan a poder presentar de manera, ¿cómo se llama? En grupos, que la hagan de manera individual para que pues obviamente no vayamos a tener ningún tema ahí con la presentación de nuestra tarea, ¿ok? Aprovecho también para comentarles que vamos a tener un examen extraordinario. Ese examen extraordinario va dirigido a todos aquellos alumnos que obviamente no pasen la materia en la primera oportunidad, y que obviamente no hayan sacado una calificación igual o inferior a 6.4. Es decir, si sacaron 6.5 en automático, pues se considera que acreditaron la materia y ya no es necesario que presenten lo que viene siendo su examen extraordinario. Reitero, el examen extraordinario, ese va a incluir tanto lo que viene siendo la unidad 1, la unidad 2 y la unidad número 3, ¿ok? Y la calificación máxima va a ser de 8, ¿sale? ¿Tienen alguna duda de esto? Si no, para empezar con la clase, que relativamente es una clase corta, pero sí me gustaría ver puntos muy específicos del resto del material. ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, para iniciar con la explicación. ¿No?
Bueno, vamos a iniciar. Si alguien me puede, por favor, confirmar si se puede. Gracias, Luis, qué amable. Si alguien me puede confirmar si se está viendo la presentación de lo que estamos, o si se ve la literatura que estamos exponiendo ahí en el Meet. Sí se ve, profesor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Como saben, esta unidad 3 va muy dirigida a todo lo que vienen siendo todos aquellos conceptos económicos de acuerdos, transacciones comerciales en algo que le llamamos negociación internacional. Eh, ya vimos en la clase pasada que vimos en la unidad número 1 y la unidad número 2, donde vimos las olas de globalización, cómo ha evolucionado la economía a través de diferentes factores como la tecnología, el uso de maquinaria, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que obviamente eso ha gestionado que haya una mayor demanda de productos a nivel internacional, que hacen que empresas con características multinacionales o empresas que tienen operaciones en gran parte del mundo tiendan a invertir de manera directa en países en los que exista la demanda de sus productos, y que obviamente eso ha hecho que la economía se vuelva mucho más globalizada. Dentro de todas esas transacciones económicas que tenemos a nivel internacional, pues obviamente también juegan los factores de la negociación. Cuando hablamos de una negociación, ahorita lo mencionaba yo, estamos hablando de un concepto en que hay, como comúnmente se le conoce, una estira y una floja. Obviamente las compañías tienden a invertir en aquellos países en los que tengan cierto tipo de incentivos, como lo mencionaba Luis en la clase pasada, cierto tipo de, si no de proteccionismo, sí hay cierto tipo de situaciones que sean favorables para que exista la inversión. Y obviamente dentro de esas negociaciones, que al final de cuentas son negociaciones, tú vas a entrar a un país y pues tienes que considerar las condiciones políticas, las condiciones económicas, las condiciones fiscales, las condiciones climáticas, las condiciones culturales inclusive, y que obviamente pues eso tienen que tomarlo en cuenta para dentro de su plan maestro para lo que vienen siendo las inversiones. Al principio de esta unidad empezamos a ver lo que vienen siendo precisamente aquellas barreras no arancelarias, es decir, un concepto distinto, en teoría diferente a lo que viene siendo un arancel, que ya mencionamos en su momento que un arancel es un impuesto que se cobra tanto para la importación como para la exportación de productos en los países, y que cada país, de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, de acuerdo a los acuerdos comerciales que tenga con los diferentes países o tratados, pues establecen los aranceles. Hay países que son exentos de aranceles, hay países que tienen cierta margen en cuanto al parámetro de aranceles que le ponen en comparación con otros países, etcétera. Entonces, vimos algunos ejemplos de esas barreras no arancelarias, como las cuotas de importación, las licencias de importación. Vimos algunos apoyos que da el gobierno para producir, o más bien dicho, para incentivar la producción nacional y que no nos quedemos fuera de la carrera económica con aquellos inversores que vienen al país, como los subsidios, el grado de contenido nacional, las políticas de compra gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí estamos hablando de aquellas cuotas no arancelarias que son a través de diferentes países o a través de diferentes acuerdos. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito más sencillo, es algo que se le conoce como acuerdos comerciales regionales. Estos acuerdos comerciales regionales tienen el objetivo de, como su nombre lo dice, que uno, dos, tres países se ponen de acuerdo desde un punto de vista regional para llevar a cabo ciertas transacciones económicas y tener ciertos acuerdos de cómo va a ser el libre comercio, cuáles van a ser los factores, qué incentivos van a tener, cuál va a ser la forma en la que van a llevar su comercio, etcétera. Entonces, a eso nos vamos a abocar un poquito y vamos a poner unos ejemplos solo por mencionarlos, el ponernos ahora sí que a desglosar cada uno de los conceptos que puedan integrar los diferentes ejemplos sería muy tardado, el material es muy extenso, pero sí que nos llevemos como referencia básica lo que vienen siendo esos acuerdos comerciales regionales, ¿ok? Vamos a empezar explicando qué es un acuerdo comercial regional. Nos dice aquí que la mayoría de las naciones que son desarrolladas o que están avanzadas después de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, reducieron o han reducido de manera drástica sus restricciones comerciales.
Dicha liberación comercial se fundamenta en dos enfoques. El primero es la reducción indiscriminada y recíproca de las barreras comerciales, según el Acuerdo sobre el Comercio y Aranceles GATT, que es un acuerdo que existe para ese tipo o que existía, y su sucesor, que es la Organización Mundial de Comercio. Pero también nos dice que existe un segundo enfoque que aplica cuando un pequeño grupo de países, que es lo que les mencionaba yo ahorita, por lo general con una base regional, es decir, que pueden estar dentro de una misma región geográfica, firman un acuerdo comercial regional. Obviamente, estos acuerdos se firman con el entendido de que va a haber beneficio para las partes que constituyen ese acuerdo comercial regional. ¿Qué nos dice qué sucede bajo estos acuerdos comerciales regionales? Nos dice que bajo este sistema, las naciones afiliadas a ese acuerdo comercial acuerdan o se ponen, tienen como prioridad imponer barreras comerciales más bajas dentro del grupo en relación a las aplicadas en el comercio con los países que no están afiliados. Un ejemplo, aquí ahorita lo vamos a ver anteriormente, y el ejemplo más claro lo tenemos con el famoso TEMEC, que antes se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o Tratado de Libre Comercio, cuando en su momento lo gestionó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y que tuvo una modificación, sin mal no recuerdo, por ahí del 2018, inclusive se le cambió el nombre porque el presidente en su primera gestión americano, llamado Donald Trump, dijo que las condiciones comerciales eran más beneficiosas para México que inclusive para Estados Unidos. De hecho, realmente sí lo eran. Entonces él vio esa situación y decidió cambiar las reglas de ese acuerdo comercial que tenemos dentro, o que teníamos, o que tenemos, pero con otras condiciones comerciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues nos ponemos de acuerdo en el caso del TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde nosotros acordamos cierto tipo de transacciones comerciales y que obviamente se van a respetar por el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a traspasar bienes de un país a otro entre este acuerdo comercial que ya tenemos de manera regional, pues obviamente las barreras comerciales, las barreras arancelarias, las barreras que nos impongamos entre nosotros, en teoría, deben de ser más bajas en comparación, como si quisiera venir a hacer un tipo de operación comercial un país europeo, que también la Unión Europea pudiera ser considerado un acuerdo comercial regional, pero es un poquito más elevado por el número de países que tiene y con otras características puntuales. Entonces, para eso nos sirven esos acuerdos comerciales. Hay otro acuerdo, si mal no recuerdo, que es el del Cono Sur, donde ciertos países como Chile, Argentina, Brasil, tienen un acuerdo comercial entre ellos. Obviamente México, no tengo yo el dato exacto ahorita, pero México tiene acuerdos comerciales con diferentes países, independientemente de lo que pudiéramos tener con el caso específico del TEMEC, pero pues obviamente son acuerdos no comerciales, no son regionales y no son tan ventajosos en comparación con los de esos países, ¿verdad? Que ellos tienen sus acuerdos comerciales. Obviamente, pues no vamos a tener ¿cómo se llama? El mismo beneficio, porque no estamos afiliados de manera directa, ¿sale? Dice que cada nación afiliada continúa la determinación de sus políticas nacionales, pero la política comercial de cada uno incluye un trato preferencial para los afiliados del grupo, que es lo que le estoy comentando ahorita. O sea, yo como México puedo tener mis políticas comerciales o nacionales de comercio con otros países, pero la comercial, obviamente con los países afiliados, pues tiene un trato preferencial por ese acuerdo que precisamente se llevó a cabo, ¿no? Los acuerdos comerciales regionales, que son las áreas de libre comercio y las uniones aduaneras, han sido una excepción al principio de no discriminación que establece la Organización Mundial de Comercio. Y este capítulo, pues vamos a hacer análisis específico sobre los efectos que pudieran tener aquellos acuerdos comerciales. No vamos a hacer una síntesis así muy grande como en el caso específico de verificar si cada una de las barreras no arancelarias tiene algún beneficio o cuáles son los efectos sobre el bienestar. Recuerden que inclusive existe bienestar social, existe bienestar económico, existe bienestar ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mencionar de manera muy macro cada uno de estos conceptos.
¿Qué nos dice aquí? Que hay que recordar que un propósito firme de la Organización Mundial de Comercio es promover la liberación comercial a través de los acuerdos mundiales. Obviamente es un organismo que regula el comercio a nivel internacional y a nivel mundial, pero aquí vamos a hablar única y exclusivamente de esos acuerdos regionales, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí como ejemplo de esos acuerdos regionales? Ya les mencioné, no me quiero meter mucho a este tema porque esto es pura, ahora sí que pura materia, pero vámonos a lo específico. Tipos de acuerdos comerciales, desde mediados de la década del siglo pasado, de los años 50, el término integración económica se ha vuelto parte del vocabulario de los economistas. La integración, qué es la integración económica? Es un proceso de eliminación de las restricciones del comercio internacional, los pagos y la movilidad de factores. Así, la integración económica resulta de la unión de dos o más economías nacionales en un acuerdo comercial regional. Antes de proceder, conviene distinguir entre los dos tipos de acuerdos de comercio regionales. En el caso específico de nosotros tenemos un acuerdo comercial, reitero, en el caso del TEMEC, a través de una integración económica. Sin embargo, hay que distinguir entre esos dos conceptos. Una es un área de libre comercio, que es una asociación de naciones comerciales en la cual los miembros de esa asociación están de acuerdo en retirar todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ellos. Sin embargo, cada miembro mantiene su propio conjunto de restricciones comerciales frente a los países no miembros, que es lo que mencionábamos ahorita. Un ejemplo de esta etapa de integración es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que reitero, ahorita actualmente se llama TEMEC y que está formado por Canadá, México y Estados Unidos. Estados Unidos también tiene otros tratados, obviamente no nada más va a tener comercio, y México también tiene otros tratados con otros países, y en el caso específico de Estados Unidos, pues tiene comercio, tiene ahora sí que libre comercio con los países de Israel y de Chile. Otro tratado de libre comercio se dio en 1999 cuando la Unión Europea y México llegaron a un acuerdo que terminó con todos los aranceles de su comercio bilateral de productos industriales en 2007, ¿ok? Entonces aquí es el ejemplo claro de un tipo de integración económica, que es un área de libre comercio. Al igual que la Asociación de Áreas de Libre Comercio, existe otro que se llama Unión Aduanera. Es un acuerdo entre dos o más socios comerciales para retirar las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias entre ellos, que es el mismo caso. Sin embargo, cada país que compone ese acuerdo, que compone ese grupo, impone restricciones comerciales idénticas en contra de los países no participantes, ¿ok? El efecto de la política comercial extranjera común es permitir el libre comercio dentro de la unión aduanera al tiempo que se igualan todas las restricciones comerciales impuestas en contra de los externos a la unión. Aquí también es bien importante y ahorita lo estamos viendo, si se fijan, y lo menciono mucho porque es algo que tenemos, si mal no recuerdo, creo que dio hasta el mes de agosto el presidente americano para ver si empezaba a cambiar sus políticas arancelarias. Los acuerdos técnicamente, si lo vemos desde un punto de vista comercial, se deben de respetar. Sin embargo, si las condiciones económicas cambian para el país en cuestión, pues obviamente son, como su nombre lo dice, son acuerdos comerciales, pero no significa que estén grabados en piedra o que sean estáticos. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber puede haber una modificación dependiendo si a cada uno de los miembros de esos países les conviene o no. El hecho de que se firmen esos acuerdos, pues obviamente es en el entendido de que todo va a llegar a buen puerto y que las condiciones comerciales técnicamente van a ser estáticas, cosa que en la vida real o en la práctica no sucede al 100%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que ya amenazó con que va a poner ciertos tipos de aranceles. Habría que ver también si dentro de esos acuerdos comerciales regionales, como el caso que ya mencionamos, aplica para todos los productos, porque muchas veces decimos, oye, es que ya tenemos un tratado con Estados Unidos y con Canadá, que vamos a quitar los aranceles, que vamos a quitar nuestras barreras no arancelarias, de manera que hay un libre comercio, pero también se tiene que especificar qué tipos de productos. Si hay productos que no están dentro de ese acuerdo, pues obviamente también se pueden, obviamente esos no juegan dentro de ese acuerdo que tuvieron y que obviamente más adelante puede haber una modificación como lo que quiere hacer este señor ahorita actualmente, ¿va? ¿Qué es un mercado común? Un mercado común es un grupo de naciones comerciales que permite libre movilidad de productos y servicios entre los países miembros. O sea,
Tenemos un acuerdo y ese mercado común va a hacer o va a gestionar que exista un libre movimiento de comercio. El establecimiento de restricciones comerciales comunes en contra de los países no miembros, esa es garantía. Vamos a restringir comercialmente a aquellos países que pues, no forman parte de nuestro grupo y que no acordaron con nosotros ese libre comercio. Y el libre movimiento de los factores de producción a través de las fronteras nacionales dentro del bloque económico. Así, el mercado común representa una etapa más completa de la integración que un libre comercio o una unión aduanera. Y la Unión Europea alcanzó el estatus de mercado común en 1992. Si se fijan, a final de cuentas la Unión Europea también es un acuerdo comercial, pero a diferencia de lo que viene siendo una unión aduanera o lo que viene siendo una zona de libre, un área de libre comercio, está compuesto por más países y es un poco más complejo el nivel, no el nivel, los acuerdos comerciales que ellos tengan. Por eso dice que lo que viene siendo un mercado común es una etapa más completa de lo que viene siendo un acuerdo comercial. Aquí ya no estamos hablando de 2, 3 países, vamos a hablar de un concepto que dentro de las operaciones comerciales que hay, inclusive lo vamos a comentar también, inclusive hasta tenemos también por ahí hasta el mismo uso de la moneda, ¿va? Entonces, todo ese tipo de factores hacen que el mercado común sea mucho más complejo que lo que viene siendo un acuerdo comercial. Dice que más allá de estas etapas, la integración económica evolucionó a la etapa de unión económica, en la cual se armonizan las políticas. Fíjese, aquí esto es bien interesante. Ya después de haber visto esas etapas, todo ha evolucionado a lo que se llama unión económica, que es la Unión Económica Europea o la Unión Europea, por poner el ejemplo, en el cual no nada más vamos a alinear o vamos a estabilizar las políticas nacionales, sino también sociales y fiscales, y que administra una institución supranacional. O sea, la va a administrar una sola, ¿ok? Entonces, ahí también es bien importante tener ese concepto de lo que viene siendo la unión económica, ¿sale? Y digo, no quisiera meterme en mucho tema. El ímpetu por el regionalismo dice que la búsqueda de los acuerdos comerciales se debe a una diversidad de razones. Una motivación para cualquier acuerdo comercial regional ha sido la perspectiva de un mejor crecimiento económico. Se supone que cuando nosotros estamos firmando acuerdos o cuando vamos a revisar o que estamos por revisar y por gestionar o por autorizar, en el caso de los países, un acuerdo comercial, siempre tiene el objetivo principal de que exista una mejor área de comercio. Nunca se hace con el afán de decir, ¿sabes qué? Vamos a perder mercado, vamos a perder este tipo de operaciones. No, siempre, y si lo vemos, sobre todo, aquí lo vemos mucho a un nivel muy microeconómico. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, somos muy regionalistas, aunque somos el estado más pujante de todo el país desde el punto de vista económico. La mayoría de las inversiones que están aquí en el país están en el estado de Nuevo León. Somos muy dados a nuestra región, es decir, preferimos a veces hacer comercio con Coahuila y con Tamaulipas que con otras partes de lo que viene siendo el país, ¿no? Lo mismo sucede con ese ímpetu, con esa razón de ser cuando se hacen acuerdos comerciales regionales. La idea es tratar de impulsar con los diferentes factores que tenemos en común con las regiones para que exista una libre competencia y un libre flujo de lo que viene siendo los productos y los bienes y por qué no también los servicios, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene un acuerdo comercial regional? Para no meternos en tanto tema, tiene efectos dinámicos y tiene efectos estáticos. Los efectos dinámicos, para no leer todo lo que viene siendo la literatura, los efectos estáticos son aquellos que siempre van a permanecer, como su nombre lo dice, efectos estáticos en el flujo de bienes, de productos, en la generación de empleos, y ya lo vemos a un nivel de economía de escala, de la generación de empleos, del crecimiento del Producto Interno o el indicador que tenga cada país para mejorar su indicador. En el caso de México de crecimiento económico es el Producto Interno Bruto.
Efectos económicos, efectos estáticos pudiera ser también una estabilidad, es decir, una estabilidad de comercio, sobre todo cuando se hacen planes de producción muy no avanzados, pero sí muy, ¿cuál sería la palabra correcta? Agresivos, en los que ya sabes cuál va a ser la demanda, cuál va a ser la oferta de cada uno de los países miembros de ese acuerdo comercial. Pero también existen efectos dinámicos. Esos efectos dinámicos pueden ser factores externos que puedan influir directamente en esos acuerdos comerciales, como una guerra, como el encarecimiento de cierto producto, que de un momento a otro pueden hacer que esos acuerdos comerciales, pues obviamente no tengan la misma estabilidad en comparación con otros factores que sí son de manera estática, ¿no? Entonces, eso es así a grosso modo los efectos que puede tener un acuerdo comercial. Todos los acuerdos comerciales como tal, ¿cómo se llama? Van con la, reitero, con la firme intención de que se produzca un mayor flujo de productos, bienes y servicios. Y obviamente los efectos del bienestar, digo, cada nación, cada grupo de países nunca van a llegar a acuerdos con el afán de no tener un bienestar. Existe bienestar social, existe bienestar económico, pero todos ese tipo de bienestares pues obviamente van intrínsecos en el acuerdo comercial. Por ejemplo, si nosotros aquí en el TEMEC sabemos que necesitamos cierto producto, pues yo sé que, por ejemplo, como culturalmente hablando, nuestro país es un país, por ejemplo, que consume mucho maíz. Y vamos a suponer que no lo produzcamos, que lo tengamos que traer de Estados Unidos. Entonces, obviamente va a haber un efecto sobre el bienestar social, porque ya no nada más vamos a tener, tenemos una demanda de maíz que nos va a satisfacer el país vecino, Canadá, como le quieran, el que ustedes quieran elegir. Entonces va a tener un efecto ese acuerdo comercial. Obviamente va a tener un efecto económico, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque pues si yo no estoy siendo autosuficiente, me tengo que importar en este caso, ese grano para poder cumplir la demanda. Pero también puede haber esa famosa reciprocidad del bienestar, que es como, por ejemplo, ok, pues a lo mejor yo no produzco granos, no produzco, no sé, X producto, pero sí produzco un café o sí produzco un... El ejemplo más claro lo tenemos con los aguacates, ¿eh? Inclusive hasta, no sé, los que les gusta el fútbol americano, cada que hay un supertazón, es el día en que más aguacate se consume en los Estados Unidos por el famoso Super Bowl, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos un efecto sobre el bienestar de ese acuerdo comercial, porque aunque no tengamos esos granos, nosotros sí por nuestras condiciones climáticas, por el tipo de tierra, por el tipo de producto que se está generando o el tipo de fruto, que en este caso el aguacate, ellos tienen una demanda muy grande. Entonces, existe un efecto sobre el bienestar recíproco en el caso de este acuerdo comercial, que es el TEMEC, ¿verdad? ¿Qué más? No me quiero poner aquí ahorita a leer mucho tema de la Unión Europea, efectos dinámicos ya los mencionamos. La Unión Europea también, reitero, no es un acuerdo comercial regional, esto ya es un mercado común que originalmente inició como un acuerdo comercial, inclusive si recordamos ahí ahorita decíamos que existe cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de alineaciones que se tienen que hacer o de alinear ciertos conceptos como los fiscales, como los económicos, culturales, y por ejemplo en el caso específico de los económicos, ellos tienen una moneda en común que es el euro, que es cuando dijeron, la Unión Europea va a utilizar esta moneda en común, ¿para qué? Para que haya un mercado y que todos estemos alineados. Hay ciertos países que no pertenecen a la Unión Europea, pero los que están obviamente dentro de ese mercado común o dentro de ese acuerdo comercial regional, porque así inició, pues obviamente ya se alinearon a ese concepto, ¿sale? ¿Qué más tenemos aquí? Pues siempre tenemos que buscar una integridad económica, ya de cuando tenemos por ahí un concepto de lo que vienen siendo los diferentes acuerdos comerciales, ¿sale? Entonces, ¿qué nos llevamos nada más de sustancioso de este tema de los acuerdos comerciales? Pues nada más entender que los acuerdos comerciales surgen por la necesidad de países desde el punto de vista regional, o generalmente son regiones muy cortitas, Sudamérica, América del Norte, Unión Europea, que tienen en común
cierto tipo de demanda, cierto tipo de características y que obviamente se reúnen y acuerdan llevar el flujo de productos, bienes y servicios. ¿Sale? Tenemos también otro tema que es bien importante comentar, aunque sea así de manera muy globalizada, que es el tema de las famosas divisas. Las divisas, ¿alguien ha oído hablar del mercado de divisas? Los mercados de divisas no es otra cosa más que las diferentes transacciones que existen en los mercados bursátiles de los países, donde se emiten instrumentos de deuda, donde un acreedor se compromete a pagarle donde un deudor se compromete a pagarle a un acreedor operaciones. Ustedes, si se fijan o han escuchado hablar del famoso tema de las bolsas, que la bolsa de Nueva York, que la bolsa de Londres, que la bolsa mexicana de valores, donde las empresas públicas, es decir, aquellas empresas que cotizan en la bolsa, emiten unos instrumentos que se llaman bonos o instrumentos de deuda en los que personas pueden invertir o los países pueden invertir con esos instrumentos con el objetivo de generar un rendimiento. Obviamente eso es algo que se le conoce como especulación, porque obviamente no sabemos cómo se van a comportar esos mercados en los que estamos participando y que obviamente pueden tener un riesgo tanto positivo como negativo, es decir, que ganemos o que perdamos. Hay un caso muy famoso y a lo mejor me voy a desviar un poquito de una persona que se dedicaba a la especulación en la bolsa de Nueva York. Esta persona llegó a desarrollar un algoritmo muy eficaz en el que cada que él decía, iba una persona, le decía, yo traigo 30 millones de dólares para invertir y él le decía, invierte en esta empresa, pues, pero es que ahorita está bajando el precio de la acción, y, no, él lo desarrolló, era un genio matemático. Desafortunadamente, lo único que no consideró es que ya después de un tiempo ese algoritmo empezó a fallar y empezó a fallar, entonces todas las personas, pues las que ganaron, las que siguieron invirtiendo después empezaron a perder. ¿Por qué? Porque ya no estaba siendo, ahora sí que, eficiente ese algoritmo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dentro del análisis que se hizo del algoritmo, pues se determinó que la única variable que no había considerado la persona al desarrollarlo era el tema de la conducta humana. Entonces, a pesar de que los mercados de divisa pueden ser desde un punto de vista medibles, podemos más o menos de acuerdo a las gráficas ver cómo se van a comportar los mercados, pues también no sabemos cómo amanezcan las personas que dominan este mundo y que en un momento, ¿sabes qué? Voy a retirar mi inversión, voy a hacer esto y esto otro, y eso hace que todo cambie de manera gradual. Desde un punto de vista así muy macro y desde un punto de vista muy genérico, ¿qué es el término de mercado de divisas? Se refiere al escenario internacional, o sea, en todo el mundo en que los individuos, empresas, gobiernos y bancos compran y venden divisas a instrumentos y otros instrumentos de deuda. Aquí es bien importante y también lo voy a mencionar, todo este tipo de mercado de divisas, todo este tipo de transacciones obviamente se hacen a través de los diferentes tipos de cambio. ¿Qué es un tipo de cambio? Es la relación que guarda una moneda en comparación con otra moneda. El ejemplo, bueno, nuevamente aquí con los vecinos. Económicamente, ahorita el dólar, si mal no recuerdo, anda como en 19 puntos y algo. Si nosotros queremos comprar dólares, si los queremos vender, pues obviamente nos los van a comprar más baratos. Pero no hay que confundir en los términos. Obviamente, los tipos de cambio desde el punto de vista comercial los regula precisamente ese mercado de divisas y significa, por ejemplo, yo aquí para poder comprar una moneda distinta al peso, que es nuestra moneda de curso legal en el país, por ejemplo, en el caso del dólar, yo tengo que recurrir a 19 veces el valor de mi moneda para comprar un dólar o una moneda americana. ¿Qué quiere decir esto? Que económicamente nosotros estamos 19 puntos abajo, bueno, 18, porque pues una relación de uno no lo contaríamos, abajo en comparación con la moneda que tiene el país con el que estamos llevando a cabo ese intercambio de divisas. Y no confundir los tipos de cambio comerciales con los tipos de cambio oficiales. Y aquí hago el paréntesis para que lo entendamos así de manera muy general. En el ámbito contable, aunque no estamos hablando ahorita de contabilidad, nosotros, para poder registrar las operaciones en las empresas o para poder registrar operaciones oficiales desde un punto de vista fiscal, debemos de tomar en cuenta el tipo de cambio que emite el Banco de México de manera diaria. Si yo voy y compro, necesito comprar dólares para poderle pagar a un proveedor en el extranjero porque tenemos un acuerdo comercial,
yo voy a comprar los dólares y los voy a registrar la compra al tipo de cambio, no de cómo los compré, sino al tipo de cambio que está evaluado en el diario oficial de la Federación. Sí los tengo que comprar porque pues se tiene que, sí los tengo que registrar la salida del dinero al valor que los compré, pero al momento de hacer la evaluación, la diferencia la debo de mandar a algo que administrativamente se le conoce como fluctuación cambiaria. Y esa fluctuación puede ser una pérdida o una utilidad. Obviamente, en el caso específico aquí de nuestro país, pues generalmente pues vamos a tener siempre una pérdida, porque siempre la moneda siempre va a estar más arriba. Y no confundirlo con los tipos de cambio que vemos, como comúnmente se dice, en las casas de cambio, en los bancos, porque ellos se dedican precisamente a la compra de divisas y ellos ganan precisamente entre comprar y vender una divisa. Si ustedes van ahorita tienen, no sé, 20,000 pesos y dile, ¿sabes qué? Necesito comprar $1,000. Ah, te lo vendo a 19.90. Entonces tú compras tus $2,000 y te sobran 100 pesos, o 10 pesos te sobran. Pero ¿qué pasa si el día de mañana tú dices, sabes que no los ocupé, te los voy a vender ahora yo a ti? Ah, sí, nada más que ya el tipo de cambio para la compra es diferente, ahora te lo voy a comprar yo a 18. Entonces, ese diferencial entre una operación y otra es la ganancia cambiaria, perdón, que tienen ese tipo de negocios. Y esos son los tipos de cambio que ellos utilizan para sus transacciones comerciales, que son un ejemplo de los que se pueden llevar a cabo o los que dicta la economía cuando hay un mercado de divisas. Por eso quería hacer mucho hincapié entre lo que es un tipo de cambio oficial para efecto de registro de operaciones dentro del territorio nacional y un tipo de cambio para efectos de divisa. ¿Sale? Inclusive en los bancos también manejan otro tipo de cambio distinto. Dice que el mercado de divisas es con mucho el mercado más grande y de mayor liquidez en el mundo. La cantidad estimada de transacciones de divisas en el mundo es de alrededor de 2 billones de dólares al día. Obviamente esta es una literatura ya un poquito más antigua, pero si lo vemos ahorita por transacción, pues yo creo que es hasta más, ¿verdad? Por cada una de las transacciones que se llevan a cabo, ¿sale? Los mercados de divisa, existen muchos mercados donde pues obviamente existen varios mercados, más bien dicho, donde existe la mayor operaciones como las famosas bolsas de Nueva York, en Londres, no me acuerdo cómo se llama, existen muchos mercados de divisa y obviamente dentro de esos mercados de divisa se llevan a cabo diferentes tipos de transacciones. Vamos a mencionar algunas así de manera muy global. Tenemos, por ejemplo, una transacción spot, es donde la compra y venta directa de una divisa. La operación spot, en otras palabras, es el intercambio físico de divisas y obviamente se realiza 2 días hábiles después de cerrar el trato. Y se le conoce a este rango como entrega inmediata, este periodo, ¿sale? Existen otras como el forward, el contrato, que aquí viene el contrato a plazo futuro forward, etcétera. Un swap, que es la conversión de una moneda en un momento determinado con el acuerdo de volver a convertirla en la divisa original después de un específico tiempo futuro. Obviamente aquí ya son acuerdos y análisis financieros que se tienen que hacer. Estos mercados de divisa, los forward, los swap, los spot, como le quieran decir, se tiene que analizar qué es lo que más nos conviene, porque a final de cuentas, aunque es un mercado de divisas, no deja de ser más que un acuerdo comercial, aunque sea un acuerdo financiero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los instrumentos que necesitamos, que nos convienen dentro de ese mercado de divisas. Obviamente, siempre que compremos una divisa, que vendamos una divisa, nunca lo vamos a hacer con la intención de perder, siempre lo vamos a hacer con la intención de ganar, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el mercado de divisas, no tiene caso meternos mucho en las operaciones, nomás entender qué es un tipo de cambio, qué es un mercado de divisas, para qué nos sirve, quiénes son los que van y ponen su dinero ahí, como ya lo mencionamos ahorita, son los bancos, las personas, los gobiernos. Por eso muchos gobiernos cuando dicen, es que está endeudado, cuando decimos que está endeudado es porque también emiten mucha deuda. ¿Cuáles son la emisión de la deuda? Esos documentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, desde el momento que yo emito un instrumento de deuda, yo estoy generando un compromiso de pagarle a esa persona. Pues a eso se refiere cuando lo dice, es que su deuda es muy grande, independientemente de la emisión de billetes, de la regulación internacional que exista en materia de comercio. A eso se refiere cuando estamos hablando de un país endeudado, ¿ok?
Aquí viene hablando del tipo de cambio de compra, se refiere al precio que el banco está dispuesto por una cantidad de divisa, el tipo de venta que está dispuesto a vender una cantidad de divisa, que ya es lo que mencionamos hace ratito, y son ahora sí que propias operaciones de un mercado de divisas, ¿sale? Entonces, no, aquí te dice que el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, ya lo mencionamos ahorita, o sea, cuánto nos cuesta comprar un dólar, cuánto nos cuesta comprar un euro, cuánto nos cuesta a nosotros como mexicanos comprar un yen, comprar una libra esterlina, eso se refiere al tipo de cambio, ¿sale? Entonces, el mercado de divisas no es otra cosa más que aquellos mercados donde se hacen inversiones a través de la emisión de instrumentos de deuda, a través de un tipo de cambio con ciertas condiciones comerciales donde se puede llegar a prestar la especulación, pero que obviamente es un mercado que también forma parte de la negociación internacional. Si yo soy el CEO de una empresa en la que yo necesito en un momento dado obtener de recursos a la empresa para poder generar, y soy una empresa pública, es decir, que cotizo en la bolsa, pues obviamente yo voy a emitir los instrumentos de deuda en los cuales yo, Israel, yo soy el CEO y los pongo ahí a la vista, y Juan Pérez viene y dice, yo voy a invertir en esta empresa, si la empresa tiene un momento dado utilidades o tiene, dependiendo del tipo de instrumento que se trate, pues estoy obligado a regresarle su principal en dado y a regresarle su utilidad, y cuidarnos mucho de ese tipo de transacciones en el mercado de divisas, porque así como se puede ganar, también se puede perder. Esa es la desventaja que tenemos dentro del mercado de divisas, ¿sale? Y pues bueno, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, por favor, con toda confianza. Abro los micrófonos para cualquier comentario. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Leti. Yo, yo sí tengo una duda, pero es con respecto a la actividad 3. Nada más para confirmar, sí se logró hacer vamos, alargar la fecha de entrega. Ah, sí, sí, sí. Mire, ahorita todavía no le aparece así, pero no se preocupe. Yo creo que, o sea, aunque todavía le aparezca ahí que es para el día 27, domingo 27, si mal no recuerdo, yo creo que entre mañana y el viernes voy a extender y va a ser hasta el día 1 de agosto. Perfecto, gracias, maestro. De hecho, por ahí al principio de la clase yo les mencionaba que había algunos alumnos que me habían estado preguntando si lo podían hacer entre más elementos. Lo óptimo, inclusive algunos individual, pero lo óptimo es que lo hagan en grupos de al menos de 2 personas, ¿sale? Porque se supone que es una negociación internacional donde van a tomar en cuenta las barreras no arancelarias, qué es lo que van a producir, bla, 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 y se va a hacer un acuerdo comercial entre cada una de las partes, ¿verdad? Recordando que debe haber dos elementos para que exista un acuerdo, ¿sale? Si no serían cuestiones unilaterales. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? No, bueno, miren, bueno, no les quito más su tiempo. Antes de despedir la clase, agradezco a todos los alumnos que prácticamente son los que están aquí, que generalmente siempre se conectaron en las sesiones síncronas. Este periodo para un servidor fue un periodo muy atípico. Generalmente un servidor nunca cambia las sesiones síncronas, pero por cuestiones netamente laborales, inclusive algunos temas ahí personales fuertes, pues me impidieron dar las clases en tiempo y forma, pero siempre se trató de, dentro de la misma semana, cumplir con la sesión síncrona. Técnicamente esta sería nuestra última sesión síncrona de aprendizaje. Sin embargo, por ahí yo creo que a más tardar antes de que termine la semana, yo por ahí les voy a subir un video de despedida agradeciéndoles que me hayan dado la oportunidad de ser su tutor en esta materia, y que obviamente más adelante pues nos podemos encontrar. Un servidor no nada más da esta materia, da algunas otras materias como finanzas, costos, contabilidad, administración. Y pues bueno, reiterarme a sus órdenes, y el día de mañana, aunque ya no sea yo su tutor, les puedo ayudar, asesorar en algo, con toda confianza estoy a sus órdenes. Y pues bueno, échenle muchas ganas a su tarea, se les va a dar una semana adicional. Está el tema de las famosas semanas de regularización. Viene el examen final, para el cual todos los conceptos que van a venir el examen final va a ser exclusivamente de esta literatura de la negociación internacional, y que obviamente pues les deseo que les vaya muy bien en su examen.
no nos despedimos, como quiera más adelante voy a hacer una sesión así rapidita grabada de despedida. Les agradezco mucho su tiempo, y pues bueno, esperemos vernos más adelante. Que estén muy bien y les deseo el mayor de los éxitos. Muy buenas noches. Gracias a Gracias, ustedes. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos.